Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, perdón, es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Santifica nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. Usa mi vida, Señor, para exponer este sermón. Pasa por alto mi pecado, mi debilidad y mi fragilidad. Toma aún mi voz, Señor, para poder hablar claramente tu palabra. Fortaléceme en este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos para ser tus hijos. No porque nosotros lo digamos, sino porque tú nos salvaste y porque tú nos has dado el nuevo nacimiento como evidencia de que somos hijos tuyos, Señor. Queremos mostrarlo al mundo, no solamente guardarlo, y que no lo sepa nadie sino nosotros, sino que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. El sermón lleva como título Los hijos de Dios. Es un tema bastante importante. Tal vez escuchemos cosas que usted dice, ya las escuché, pero lo importante no es que usted las haya escuchado. La pregunta es, ¿cómo vive usted y cómo vivo yo fuera de estas paredes? ¿Qué pasa con nuestra vida de lunes a sábado mientras no estamos en una congregación? ¿Y qué pasa con esa vida interna si se está creciendo o no se está creciendo en Cristo? Este es un tema principal de la Biblia, porque determina si usted es un hijo o no un hijo de Dios. Y Juan es especialista, como siempre, en hablarle a la iglesia. Él está hablando a una iglesia, no está hablando al mundo, acuérdese. Él está hablando a personas que son quizás hijos de los cristianos que conocieron a los apóstoles, y quizás muchos de los padres de estas personas vieron a Jesús en la cruz del Calvario. Quizás muchos de los padres de esta iglesia, los papás de esos cristianos que ahora estarán entre los 40 o los 50 años, tal vez fueron de los que dijeron crucifícale, y algunos se arrepintieron después de que Cristo murió y pasaron a ser el pueblo de Dios. A ese pueblo está hablando Juan. Y Juan les está diciendo cosas que parece que todo cristiano supiera. Y uno dice, ¿qué predico? Cuando tú te enfrentas a un libro donde pareciera que todas las semanas es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Y sabe por qué no es lo mismo? Porque Dios está aquí. Por eso no es lo mismo. Porque el único que respalda la palabra es ¿quién? Dios, no el hombre. Fuera lo mismo, si Dios no estuviera, sería lo mismo. Pero lo que cambia cada sermón, aunque se digan muchas cosas similares, es que Dios esté en medio de la congregación. Nosotros no éramos hijos. ¿Y por qué no éramos hijos? Porque teníamos otra vida, otras prácticas. Y esas prácticas tenían que ver con la naturaleza que nos gobernaba, Efesios 2:1.
Vosotros estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. En Efesios 4 también dice que nosotros estábamos ajenos de la vida de Dios, ignorantes, que nuestra mente estaba entenebrecida, que nuestro corazón estaba duro y que por gracia el Hijo de Dios vino a nuestros corazones. Este título de los hijos de Dios es un título que algunas personas tienen, escuche, pero es solo un título. Es un título que no es fácil colgar en una pared. Nadie llega a una casa y encuentra ese título colgado en la pared que diga, nosotros somos hijos de Dios. Es muy difícil. Es mejor que la gente lo vea. Es mejor que la gente diga, esas personas parecen hijos de Dios. Por lo menos parecen hijos de Dios. Por su forma de vivir, por su forma de hablar, por su forma de pensar. Ese título no depende de nosotros, que es algo interesante. Ese título depende de Dios, porque Él nos incluyó en la familia de Dios desde antes de nacer. El título estaba dado, solo que lo recibimos en esta vida, porque fuimos escogidos desde la eternidad y para la eternidad. Ser hijos de Dios es pensar como Dios piensa, es aprender a enfrentar la vida conscientes de su presencia, es saber que Él está ahí para ayudarnos, es saber que la vieja naturaleza fue crucificada en la cruz del Calvario, es saber que la muerte de Cristo es mi muerte y que su victoria es mi victoria y que ahora yo vivo para Él. Eso es ser hijo de Dios. Es mostrar que a través de los medios de gracia yo tengo una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hoy vamos a recordar, porque Juan parece un Deuteronomio. Las cartas de Juan son como un Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque él está recordando que su evangelio, el libro de Juan. Las cartas de Juan están metidas en el evangelio de Juan. Él está volviendo a recordar. Él ya predicó, el evangelio de Juan fue 30 años antes quizás, y ahora 30 años después está diciéndole a la iglesia, vamos a recordar lo que yo dije en los evangelios. ¿Se acuerdan que dijo él en Juan 1:13? A todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de varón, dice, sino que son engendrados ¿de qué? De la voluntad de Dios. Es lo mismo, solo que han pasado años. Y es lo mismo que a usted se le ha dicho a algunos durante años, que tú eres hijo de Dios. La pregunta es si tú lo crees, y más que creerlo, si lo vives, si lo experimentas cada día. No sé, pero yo algunas veces me he preguntado, ahora no tan frecuente, pero antes muy frecuente, si era un hijo de Dios. Ya no tengo tantas dudas como tuve en otra época. Si era un hijo de Dios. Estoy seguro que soy un hijo de Dios. Eso no quiere decir que viva a esa altura, a ese nivel. Pero estoy seguro de eso para mí. La pregunta es, ¿estás seguro tú de ser un hijo de Dios? ¿Y qué pasaría si no? Entonces, ¿de quién eres hijo? Es la pregunta. Siempre me impacta la parábola de aquel que no tenía la ropa correcta y lo sacaron. Pero aquí no podemos sacar a nadie. El Señor es el que puede hacer la obra, porque aunque alguien no sea hijo de Dios, Dios puede salvarle y puede hacerle parte ¿de qué? De su familia. Primero, vamos a recordar quiénes somos, versículo 1 al 3. Hoy vamos a recordar quiénes somos. Me fascina la frase con la que empieza el versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Un verbo y una acción. ¿Cuál? Mirar. Mirar a Cristo. Mirad. Juan nos ha mostrado todo lo que el creyente debe enfrentar para permanecer en luz.
Nos ha hablado del mundo, acabamos de salir de unos sermones del mundo. Nos ha hablado de permanencia, de luz, de oscuridad, de tinieblas, de verdad. Ahora pasa a recordarle a la iglesia que ellos son hijos de Dios. Y el asunto está en que algunos basan su vida cristiana, escuche, en lo que hacen y no en lo que son. Nosotros no somos lo que hacemos, porque si fuera por eso, ninguno calificaríamos en este salón. Porque ninguno hace todo lo que debe hacer. Nosotros somos lo que Él dice que somos. Es decir, nosotros somos más que lo que hacemos. Porque por obras ni siquiera alcanzaríamos la redención, porque no las cumplimos. ¿O alguien aquí cumple la ley? Apenas diga que sí, ya la incumplió, porque está mintiendo. Ya incumplió un punto de la ley, mintió, ya no la cumple. El cristianismo tiene que ver en primer lugar con ser hijo de Dios y de allí emana el hacer. Usted cuando empieza a trabajar, cuando llega a su trabajo, antes no porque está en su casa. Cuando usted llega a su trabajo, cuando ya está en su empresa, llega a trabajar. En la casa está desayunando para irse a trabajar y está con su familia. Así pasa, usted no es cristiano, sino hasta que Cristo llega a su corazón se convierte en cristiano, se convierte en un hijo de Dios y luego emana de ese corazón las cosas que debe hacer, que deben ser las cosas correctas. Este ejemplo me gustó mucho. Es el ejemplo de un niño que va por la calle y aborda a un hombre que va pasando y lo coge de la ropa y lo jala y le dice, tú eres mi papá. Imagínese que a usted le pase eso. Qué miedo, ¿no? Usted va por la calle y un niño se acerca de 5 o 6 años, lo jala de la ropa y dice, oye, tú eres mi papá. Y el niño dice, yo quiero ser tu hijo y tú eres mi papá. Y usted puede que el niño le caiga bien y puede ser muy lindo y puede que usted tenga un corazón muy compasivo, pero ese hijo no es su hijo. Espero que sea así. Ese hijo no es su hijo. Y por muy bien que se porte y muy amable que sea con usted y le diga, yo quiero que tú seas mi papá, él nunca será su hijo. Así pasa con Dios. Muchos creen ser hijos de Dios y no lo son. Por muy bien que se porten, no se trata de eso. Nunca van a ser hijos de Dios porque se porten bien. Solo cuando Él dice y cuando Él dijo y cuando Él nos salvó, Él decretó que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Y otro asunto, que es al contrario. Nuestros hijos, escuchen bien padres, por más mal que se porten y por más terribles que sean, nunca dejarán de ser nuestros hijos. Así ellos digan que no son nuestros hijos, nunca dejarán de ser nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una verdad. Porque ser hijo no está basado en el comportamiento, y sé que esto nos va a ayudar como iglesia. Ser hijo no está basado en las acciones solamente. Ser hijo está basado en una iniciativa que tomó ¿quién? El Padre. Mirad, ahí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos. Es por su amor que somos llamados hijos. Es por la iniciativa que un día en la eternidad tuvo de decir quiero hacer unos hombres, seres humanos, y quiero que esos seres humanos tengan mi imagen y mi semejanza. Y de esos seres humanos voy a escoger unos para estar con ellos eternamente, y esos seres humanos serán llamados ¿qué? Mis hijos. Pero serán llamados mis hijos por amor. Porque no habíamos nacido, y porque no habíamos ido a la iglesia, y porque no habíamos orado, ni leído libros, ni venido a escuela. Pero ya éramos ¿qué? Hijos. ¿Se ve?
Sus hijos no son sus hijos porque sean muy inteligentes, son sus hijos y punto. Y sus hijos no son hijos porque hagan caso a todo, son hijos. Y así pasa con Dios. Sus hijos son hijos aunque nos comportemos solo a veces de manera incorrecta. Espero que sea solo a veces. Sí, es un elogio para nosotros. Que solo a veces nos comportamos ¿qué? Mal. La razón por la cual Dios nos creó es por su amor. Y es la razón, esto va para las parejas, por la cual las parejas desearían o deben desear tener hijos. Porque se aman, porque quieren obedecer a Dios y porque quieren amar a otra persona. ¿Sí ve cómo el fundamento de un hijo es el amor? Porque está basado ¿en quién? En Dios. Porque Dios no tenía por qué hacernos. No había una razón, no nos necesitaba. Para adoración tiene a los ángeles y si los ángeles no estuvieran, no necesita gloria de nadie. Él es en sí mismo suficiente. Él no necesita que los hombres le adoren. Nos permite adorarle, que es diferente. No crea que hace mucho cuando adora, pero adore porque es un deber y es un llamado. No es el amor de cualquier persona el que nos permite ser llamados hijos, es el amor del Padre, una paternidad que comenzó antes de que naciéramos. Él nos amó antes de existir, su paternidad es eterna y esa paternidad se manifiesta en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuándo amó a usted a sus hijos? ¿Cuando nacieron? No. Si es así, usted tiene un problema. O sea, ¿sí? Los hijos se aman antes de nacer. Ya alguien le voló al pensamiento el pesimismo, yo lo sé, en este auditorio y dijo, y los que no lo reconocen y los que los abandonan, Dios los ama antes de nacer a esas personas también. ¿Tienen un qué? Padre. Tienen un papá. Entonces, Dios es bueno en que nos llama hijos por amor. Una ventaja es que en Dios no hay mejores, eso me gustó. En Dios no hay mejores, todos somos hijos de Dios y no hay favoritos. Todos tenemos el mismo amor. ¿Sí sabías que Dios no te ama más hoy que cuando te salvó? Y no te va a amar más en el juicio. Él simplemente ¿qué? Te ama. En el versículo 1 Juan dice que el mundo no nos conoce, luego dice la parte siguiente, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque somos hijos de Dios. Y no puede conocer lo que pensamos, lo que sentimos. Se preguntan por qué pensamos diferente y por qué somos diferentes. Y ellos no pueden conocernos, somos un enigma para muchas personas. Dicen, pero ¿no se aburrirán todos los domingos? Pero siempre hacen lo mismo y siempre las mismas canciones, ¿no se cansarán? Y alguien le pregunta, ¿y usted tiene que leer la Biblia y apenas termine tiene que volver a empezar a leerla? ¿No es como aburrido eso? ¿Por qué no nos ponen a leer otro libro en vez de leer el mismo siempre? ¿Sí? Porque ellos no nos conocen. No saben el deleite que nosotros encontramos en Dios, lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Por ser hijo de Dios es que podemos orar. Usted no ora para ser hijo, acuérdese. No sea católico por obras. Usted no ora para ser hijos. Usted no ora para ser salvo. Bueno, de pronto sí ora para ser hijos. Usted no ora para ser salvo. Usted no lee la Biblia para ser salvo, usted no viene a la iglesia para ser salvo, usted es salvo y hace todas esas cosas porque ha entendido la salvación y porque anhela que Dios le hable para ser un mejor hijo de Dios. Es el Padre quien busca al Hijo y Él es quien nos engendró por la obra del Espíritu Santo, nos dio vida nueva y ahora somos sus hijos.
Siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay que ponerlo porque alguien dirá, yo no lo sabía. Y yo sé que alguien dirá, no lo sabía. ¿Qué hizo usted para ser hijo? Nada. Y ni siquiera damos gracias por eso. Pero usted no hizo nada para ser hijo. ¿Dónde estaba usted cuando no existía? Pues no existía. Y si usted no le sopló a esa pareja, téngame por favor, sí, téngame. O sea, estoy por acá como en un limbo, en un lugar donde no hallo salida y quiero vivir. ¿Sí? No, usted no hizo eso. Es un designio divino. Aún el nacimiento humano es un designio divino. Aún quienes van a ser los padres de esa criatura es un designio divino. No podemos hacer nada, y mucho menos para llegar a ser hijos de Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan dice que somos hijos, póngale cuidado, pero no somos todavía como Él es. Pero que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Es un trabalenguas. Aquí en la tierra tenemos grandes privilegios que debemos aprender a disfrutar. Pero nada es comparado con lo que seremos cuando Él se manifieste. Esto es escatológico, es decir, al final de los tiempos. Cuando Él venga a la tierra por segunda vez, usted y yo seremos semejantes a Él en gloria y seremos llevados y seremos transformados. La Biblia nos da más detalles de ese versículo de cómo seremos. Pablo habla sobre esto en sus escritos. Miremos 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Pablo dice cómo es el proceso de llegar a ese cielo, a ese Cristo, a esa eternidad. Y lo dice en un versículo famoso que usted ha leído. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, dice Juan, somos hijos de Dios. La idea es que cada hijo de Dios se vaya pareciendo más cada día a Dios y no más a Satanás. Es así. Sé que a la gente no le gusta ese nombre ni que la iglesia hable de Satanás. Pero hay cristianos que se parecen a Satanás y uno dice, ¿pero por qué? El cristiano debe parecerse más a su Señor en fe, en mansedumbre, en amor, en bondad, en paz, en gozo, en templanza. Es decir, si usted hoy tiene luchas en soportar, en 10 años y sigue siendo un creyente es porque siempre lo fue, ha superado muchas cosas. O sea, usted no puede repetir la vida que traía y decir que es un hijo de Dios, tiene que examinarse. Si hay un problema que sigue persistiendo en su alma o en su corazón respecto al pecado, usted tiene que parar, hacer un alto y decir, Señor, algo está mal acá. Si soy tu hijo, tú me puedes dar ¿qué? La victoria. Si soy tu hijo, yo puedo vencer. Si soy tu hijo, hay una vida santa que yo quiero. Y no me puedo conformar al pecado. Pero si usted no hace nada, debe examinar. Porque yo no puedo vivir pecando. Es muy difícil. Filipenses 3:21. Filipenses está delante de Efesios y Efesios está en la Biblia. Bueno, Filipenses 3:21. Por si alguien no sabe dónde está Efesios. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí ve? Igual a él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Colosenses 3:4. Sigue después de Filipenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pablo, Juan, Pedro, todos están diciendo que vamos siendo transformados y que el hecho de ser hijos de Dios no es estático. Somos seres inmortales, somos santos y somos santos para siempre. Versículo 3.
Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los hijos de Dios se caracterizan por la pureza de corazón. No pueden ser malos, no quieren ser malos y para ello deben purificarse constantemente en Cristo Jesús. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que vienen pensamientos malos a mi mente y a mi corazón y me molesto en mi interior, me pongo triste y digo, Señor, yo no puedo pensar así. ¿Sabe por qué no puedo pensar así? Porque soy tu hijo. Y porque lo que pensé no te glorifica. Pero no es a los 8 días y no es a los 20 años. Es cuando, en el instante. En el instante en que el hombre codició a una mujer en su corazón, si es un hijo de Dios, él se da cuenta y no puede seguir su día normal codiciando y codiciando y codiciando. En el momento en que el hombre sabe que está pecando, lo reconoce, porque Cristo vive en él y el texto dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hablando de Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es ¿qué? Puro. Como Cristo es puro y vive en el corazón de sus hijos, todo creyente que es hijo de Dios desea esa pureza. Ora, clama, ayuna, tiene tiempos con Dios diferentes. Saca tiempos para el Señor, porque para Dios nunca hay tiempo, hay que sacarlo. Este versículo hace referencia al creyente que no solo vive un presente en santidad, escuche, sino que piensa en ese día glorioso cuando el Señor vendrá y sabe que quiere llegar limpio y purificado. ¿Una ofrenda qué? Limpia. Levantad manos santas, sin contienda. ¿Tuvo contienda? Límpiese. ¿Tuvo problemas de comunicación? Límpiese. ¿Tuvo problemas con sus ojos, hombres? Límpiese, santifíquese. Levante manos, ¿qué? Santas. Por eso se recomienda la oración todos los días y no de vez en cuando. Por eso se recomienda que los cristianos oren el domingo y vengan a la casa de Dios a levantar sus manos, ¿qué? Santas. Sin contienda, sin chismes, sin cosas en los labios que se dijeron ayer o antier. Y no es que no es que sea perfecto, sino que se perfecciona ¿en quién? En Cristo. Y puede decirle, Señor, esta mañana quiero adorarte con labios limpios. Quiero adorarte sin dudas, porque hay en mi mente incredulidad. Porque aún me cuesta creer en tu palabra, porque aún me cuesta orar, porque aún me cuesta estar en tu presencia, lo reconozco, pero quiero estar ahí. ¿Sí me explico? Porque a veces pensamos que el Hijo de Dios es perfecto según esto, no. Es un imperfecto clamando diariamente. Es un pecador muerto que necesita vida y esa vida se la da Dios cada cuánto, todos los días. Un día que no oras, un día que no lees la palabra, vives en tu carne, en tus fuerzas, guiado por ti mismo y quizás por otras cosas, guiado en tu corazón. Y estás expuesto a que cualquier cosa de afuera venga y te guíe. Cuando hablo de cualquier cosa es cualquier influencia en tu trabajo, en tus amistades. Y entonces usted termina creyendo lo que otros dicen y no lo que dice ¿qué? La palabra, porque no está guardando su corazón, porque no se está purificando. El término purificarse es que usted ama a Dios profundamente y que usted no quiere pecar y que cuando peca le duele. Dice, ¿por qué otra vez volví a fallar? Y viene a Dios en arrepentimiento y viene a Dios creyendo que es Dios y la culpa desaparece. Esa esperanza, por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? Que hay salvación, que hay perdón, que me equivoqué, el término es pequé, fallé, erré al blanco, me salí por un instante, dije las palabras que no debía decir, herí, dañé, hablé de más, robé, mentí, ¿sí? Cualquiera de esos pecados y aún peores podemos cometer los cristianos.
pero tenemos la esperanza de que la puerta está ¿qué? Abierta. La puerta no está cerrada, iglesia. El arca no se ha cerrado. El arca está abierta. Segundo, vamos a ampliar más ese término. Los hijos pecan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Después de Juan dejar claro que somos hijos de Dios, ahora se centra en otra verdad importantísima, y es que los hijos de Dios somos pecadores. Y somos pecadores porque no se ha manifestado lo que él dijo en versículo 2, porque no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Y somos pecadores para dejarnos una dependencia. Imagínense que nosotros no pecásemos. ¿Cómo seríamos? Para mí sería una guerra de dioses, porque aún habría guerra, porque no seríamos perfectos. Una guerra de dioses. Yo soy más santo que tú, ¿sí? Mientras que uno no se atreve a decir eso a nadie, porque sabe que es pecado, ¿no? Ningún cristiano puede decirle a otro eso para que lo sepa. Yo soy más santo que tú. Eso lo sabe Dios, usted no lo sabe. Hasta ahí era santo, ahí pecó. Hasta ahí ya el otro es más santo que usted porque se quedó callado. Versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Es una de las maneras como se define el pecado, esa es una definición. Si alguien le pregunta qué es pecado, le puede usted decir con toda seguridad: el pecado es infracción de la ley. La pregunta, ¿cuál ley? La ley de Dios, la ley moral de Dios que ha puesto en nuestros corazones y que en sus hijos se hace más clara porque la tenemos escrita en el corazón y la tenemos en la Biblia. 2 veces está. Primero está ¿dónde? En el corazón, y segundo está en la Biblia. Hablar de pecado es un problema en este tiempo, porque algunas religiones se han dado la tarea de hacer creer a las personas que se puede agradar a Dios sin conocerlo y que se puede llegar a ser santos sin vivir una vida santa, basados en buenas obras. Es imposible, iglesia, practicar el pecado abiertamente y ser hijo de Dios. Y es imposible ser hijo de Dios y practicar el pecado abiertamente. Los dos son incompatibles. Nunca le puedo creer a una persona, por eso cuando hablo con personas ¿usted es cristiano? Le digo, sí, yo soy creyente. ¿Asiste a una iglesia? Le digo, sí, asisto a una iglesia. Yo también soy cristiano, ¿sí? Y lleva ese reggaetón en el carro, esa música reggaetona, grosera, vulgar, y dice que es cristiano. Inmediatamente mi corazón sabe que no estoy hablando con un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios perdido, solo Dios podrá tener misericordia si en algún momento es hijo de Dios. Pero es muy difícil que un verdadero hijo de Dios no vuelva en sí otra vez a su Señor. Porque el amor de Dios es más grande que el pecado del hombre, para que usted entienda. Todo aquel que vive en contra de Dios ha establecido su propia ley y va contra la ley de Dios. Juan dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo, léalo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que practica el pecado es de Satanás, porque el que es de Dios es convencido. Escuche, aún en una práctica que puede caer el cristiano, su vida es demasiado miserable como para querer jactarse de ese pecado. Lo hará a escondidas, se avergonzará 1000 veces y 1000 veces más, pero volverá a Cristo, porque no es capaz de jactarse y no es capaz de negar. Lucha, y esa lucha es pasajera, volverá a Cristo. Versículo 5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fue lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
son las mismas palabras que él usa en Juan 1:29. Juan se está refiriendo al ministerio terrenal de Cristo, a las palabras de Juan el Bautista. Isaías dijo en el capítulo 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y dice que el pecado fue cargado sobre él. Pablo dice en Corintios que él llevó nuestros pecados y Pedro lo afirma también. Y lo más importante, Cristo no tenía pecado. Se hizo pecado por nosotros. ¿Sabéis que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? A Jesús no se le contó un solo pecado, pero le cobraron todos los pecados. ¿De quién? De su pueblo, de nosotros. No de todos los seres humanos, de su pueblo, de nosotros, su pueblo. Decir que Cristo no es santo o que pecó es ir en contra de toda la obra redentora. Porque Santiago lo dice más claro, dice: el que infringe un punto de la ley se hace transgresor. Y Cristo no infringió ni siquiera ¿qué? Un punto, porque era santo. Versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Es un contraste, ¿no? La permanencia en Cristo te asegura pecar menos, y pecar menos te asegura la permanencia. Entre más conoces al Señor, más te alejas del pecado, más lo aborreces. Hay cosas que te pueden causar dolor, náuseas, porque son cosas del mundo. Pero si todavía te gusta el olor al mundo, todavía falta perfeccionarse. Dura cosa es caer en las manos del apóstol del amor, ¿no? Que es Juan. No nos da oportunidad de escoger. Él no dice que puedes escoger a un lado o al otro. Él dice, ¿eres o no eres? ¿Eres justo o eres injusto? ¿Eres santo o eres pecador? ¿Eres de Dios, eres del diablo? ¿Tu padre es Dios o tu padre es Satanás? Siempre claro en sus enseñanzas y siempre dejando claro que si somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Recordemos que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar es lo que todos los días vivimos, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y practicar el pecado es amar una práctica pecaminosa que conscientemente sé que me está separando de Dios y no la arreglo. Por ejemplo, la fornicación en algunas parejas. Eso es amar el pecado si son hijos de Dios. Porque está en juego su salvación, está en juego su alma. No podemos garantizar la salvación de nadie. Solo Dios da la salvación. Beber alcohol, así sea 3 veces al año, eso es jugar con la salvación. Robar dinero en los negocios, ser tramposos, ser fraudulentos, pesa falsa, medida falsa, eso es pecado. Y eso es lo que se practica. Porque una cosa es que usted se equivocó una vez y usted dice, uy, la embarré, le eché menos a esa persona o le cobré más una vez, ¿sí? A que usted lo coja, ¿por qué? Por hábito. Una cosa es que fornicó una vez y cayó en pecado y reconoció y dijo, Señor, límpiame, santifícame. Bebió, pero reconoció. Robó, pero reconoció y no quiere seguir haciendo lo mismo. Eso es diferente a quedarse. No, todo el mundo lo hace. No, después yo me arrepiento, el otro año me arrepiento, este año voy a hacer plática y el otro año me arrepiento, ¿sí? No funciona así con el Señor. Las mentiras diarias, porque una mentira me obliga a crear otra mentira y esa mentira me obliga a crear otra hasta que un día es un manojo de mentiras. La desobediencia en no leer y no estudiar no debe ser constante, debe ser de vez en cuando. Y no estoy animándole a que sea de vez en cuando, ojalá no fuera nunca.
Porque alguien dirá, el pastor dijo que de vez en cuando puedo leer la Biblia y de vez en cuando puedo orar y que soy un hijo de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Debería ser constante porque hay una necesidad en mi corazón. Tercero, hemos nacido de nuevo en la pregunta. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Le puse ese título a esa porción por el versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es ¿qué? Nacido de Dios. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo? Es esa, no más. Nuevo nacimiento o regeneración, mejor dicho. Juan usa otra vez el término paterno, hijitos, como diciendo mis ovejitas, mis bebés y mis niños. Les dice, nadie os engañe. ¿Se ve? O sea, tiene un cuidado pastoral con ellos. Dice, estén alerta, estén atentos. Estamos viviendo en medio de los gnósticos. Estamos viviendo en medio de los sabelotodos, porque los gnósticos eran los sabelotodos de la época. Ellos creían que tenían nuevas revelaciones. Y así pasa hoy, usted se encuentra con gente que sabe mucho y no sabe qué, nada. Y le cita la escritura y le dice allí tal, y le cita libros y autores, no sabe nada. Porque si no es hijo de Dios, no sabe qué, nada. Nosotros tenemos el privilegio que Dios nos revela la verdad por su escritura. Estamos en un tiempo igualito al de Juan. Y no estamos buscando cazar herejes tampoco, no somos cazadores de herejes, ni buscando hablar mal de las iglesias y hablando mal de los predicadores, no. Ni buscando detectar quién es el falso hermano en la iglesia, no. Esa no es la tarea. La tarea que Juan dice, estén alerta. Y oremos porque todos podamos ser hermanos en esta congregación. Dice que el que hace justicia es justo, pero aclara que esa justicia la hace porque Él es justo, no porque usted sea justo, porque usted está en proceso y yo también. Nadie os engañe con otra enseñanza acerca de cómo el creyente se santifica y de llegar a pensar que puede ser santo por sí mismo. Eso es lo que Juan le está diciendo. No se engañen. Los gnósticos creen que con su conocimiento son más santos que otros. No. Olvidando que la santificación es imposible si el Espíritu Santo no está en tu corazón. Él es el que nos redarguye y quien habla a nuestro corazón. Versículo 8. Es un versículo famoso. La gente se sabe la segunda parte del versículo y no se sabe el versículo completo. Lea la segunda parte. Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ese versículo se lo saben millones de personas en el Evangelio liberal. Y lo citan de memoria cuando están orando en la famosa guerra espiritual. Pero no leen la primera parte donde dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció Jesús, para deshacer las obras de Satanás, es decir, para acabar aquello que él empezó desde Génesis. Lo vimos ahora en la escuela. ¿Cuándo empezó la obra de engaño de Satanás? ¿Ayer? En Génesis capítulo 3. Allí empezó la obra de engaño y Jesús apareció para desenmascararlo, para enseñar en el Evangelio la verdad de la palabra y quitar ese engaño que tenían los judíos específicamente. Era un pueblo engañado. Ellos creían que eran más santos que todas las naciones. Y Dios les dijo, ustedes pecaron, fallaron, se engañaron, abandonaron mi palabra, hicieron leyes humanas, leyes propias, y por eso ahora están perdidos. La primera parte de ese versículo es paralela con el versículo 4. La primera parte dice, el que practica el pecado es del diablo, y el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Son paralelos.
Juan está repitiendo las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Juan 8:34 al 44 que los que practican el pecado son hijos de Satanás. Mire lo que dijo San Agustín, uno de los padres de la iglesia. Dice, el diablo no hizo a ningún hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre. Pero el que imita a Satanás se convierte en hijo de él, porque se transforma como él y es como si hubiera nacido de él. Y por imitarlo literalmente se convierte en una persona hija de Satanás. La Biblia da claramente las características de Satanás. Engañador, mentiroso, acusador, asesino, orgulloso, arrogante, inventor de males, inventa, controlador. Y si quieres sigo con mis dedos y no me alcanzan todas las características de Satanás. Y el creyente no puede tener esas características. Debe ser una persona que tiene otra naturaleza. Él peca desde el principio, Satanás desde la creación, ya lo vimos, no voy a ampliar ese punto. Versículo 12, acá del texto que estamos en la carta, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí ve que ya influenció a la primera persona? ¿A quién? A Caín. ¿Ayer? No, ya lo había influenciado hace muchos siglos. Y finalmente dice que Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Las obras de Satanás están basadas en instigar al pecado, rebelión, tentar a los creyentes, inspirar ideologías antibíblicas y falsas religiones, perseguir y acusar a los creyentes, levantar falsos maestros y ejercer el poder de la muerte sobre la humanidad. Esa es la obra de Satanás. Hebreos 2:14 es el texto más conocido para este punto. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás destruyó la obra más importante de Satanás. Jesús destruyó la obra más importante de Satanás, que es ¿qué? La muerte. Satanás tenía una autoridad al ser que el hombre pecara y ahora tenía poder sobre él ¿con qué? Con la muerte. Y esa obra fue la más importante que Dios destruyó en la cruz del Calvario, para que Satanás ya no tenga autoridad. Es decir, Dios decide quién vive y quién muere. Imagínense que el diablo pudiera decidir cuándo mueren los hijos de Dios. Pues rápido dice para que no prediquen y no evangelicen. Sobre todo acá, rápido para que no prediquen y no evangelicen. Gracias a Dios que no es así. El Señor sabe que necesitamos tiempo para fortalecernos. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa frase nacido de Dios aparece mucho en las cartas de Juan y quiere decir que alguien que nació en el pasado, él está hablando a cristianos, ya habían nacido y vive en el presente como un hijo de Dios. Eso quiere decir que esa persona encuentra su origen y existencia en Dios, mientras que la persona que practica el pecado tiene su origen y su existencia en Satanás. ¿Por qué una persona nacida de nueva no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios está en él. No es porque sea mejor persona, es porque la semilla y la simiente de Dios están en él. Por eso no puede pecar. Esta obra del nuevo nacimiento reside en Dios. El hombre no puede hacer nada para nacer de nuevo. Él solo puede creer después que Dios le ha implantado vida en él.
Por eso no es una experiencia personal. Y por eso alguien no cree en Dios hasta que Dios interviene en su vida con anticipación. Y cuando esa persona va a una iglesia y escucha la palabra, cree. Pero no es porque usted lo llevó. Ahorita dirá, entonces, ¿para qué traigo? No, es porque Dios lo había escogido, pero traiga todos los que sea posible. Si trae 50, tenemos esperanza que alguno se quede. Si no trae ninguno, arrepiéntase. Sí, porque debemos invitar personas. Somos una iglesia que no ha trabajado esa parte y estamos orando por eso. Porque no es venir y yo recibir y engordarme. Hay otros que necesitan salvación. Estamos orando que el Señor nos ayude en esa parte. Aplicaciones y terminamos. Los hijos de Dios dan fruto, lo dijimos hace 8 días. ¿Y tú? Si eres hijo de Dios, debes dar fruto de muchas maneras. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Y tú? ¿Hay alguna práctica escondida, oculta, que te da vergüenza que otros sepan? ¿Estás luchando en tu fe con algo que no eres capaz de pedir ayuda? Pide ayuda. Para eso está la iglesia, el pastor, hermanos en la iglesia también. Pide ayuda. Los hijos de Dios viven en arrepentimiento y fe. Esa es una característica única de los hijos de Dios. Amén.